Saludos a todos los oyentes. En este espacio dedicado a la exploración de la mente y las emociones, hablaremos de un tema universal que nos afecta a todos de manera significativa: la culpa. Soy la doctora Marian Rojas Estapé y me complace acompañarlos en este recorrido hacia la comprensión y liberación de una emoción compleja pero fundamental. La culpa, un fenómeno intrincado arraigado en la moral y los valores personales, es un acompañante constante en nuestro viaje humano. En este análisis buscaremos desentrañar las capas de esta emoción, explorando su origen y su influencia en nuestra psique. Adentrémonos ahora en el corazón de nuestro análisis, la definición de la culpa. Desde mi perspectiva como psicóloga, la culpa se revela como una manifestación compleja de nuestra conciencia moral, una respuesta emocional ante la percepción de haber transgredido nuestros propios valores y principios éticos. La culpa, en su esencia, es un eco interno que resuena cuando nuestras acciones o decisiones parecen contradecir lo que consideramos correcto. Es como un faro interno que se enciende cuando nos desviamos de nuestra brújula moral. Pero, ¿cómo se gesta esta poderosa emoción? Desde las raíces de la infancia hasta las complejidades de nuestras experiencias adultas, la culpa se teje en la trama de nuestra psique. A menudo, sus cimientos se encuentran en las normas y valores inculcados desde temprana edad, creando un sistema de creencias que actúa como juez interno cuando nuestras acciones se desvían de este código moral internalizado. Al explorar la culpa, nos encontramos con sus diversas manifestaciones. Existen diferentes tonalidades emocionales, desde la ligera incomodidad hasta la angustia abrumadora. Cada individuo experimenta la culpa de manera única y es crucial comprender que su intensidad está moldeada por factores personales, culturales y sociales. La culpa, en su esencia, actúa como un mecanismo de regulación emocional. Nos alerta cuando hemos cruzado límites que consideramos inviolables. Sin embargo, como toda emoción, su gestión y comprensión son esenciales para evitar que se convierta en una carga insostenible. En este proceso de definición es imperativo distinguir entre la culpa adecuada y la tóxica. La culpa adecuada es esa señal de alarma que nos invita a la reflexión y el crecimiento. Por otro lado, la culpa tóxica nos sumerge en un torbellino de autocondena y negatividad que puede ser paralizante. Por tanto, definir la culpa implica no solo reconocer su presencia, sino también comprender cómo se manifiesta en nuestra vida diaria. Explorar sus matices nos brinda la capacidad de discernir entre una guía valiosa para la autorreflexión y una carga emocional que obstaculiza nuestro bienestar. Profundizamos ahora en el papel fundamental que desempeña la culpa como freno emocional en nuestra vida. Desde la perspectiva de la psicología, la culpa no solo es una reacción emocional, sino un mecanismo intrínseco que nos alerta cuando nuestras acciones o decisiones entran en conflicto con nuestros valores personales. Imaginen la culpa como un faro en la oscuridad, una señal interna que ilumina nuestras transgresiones éticas. Este freno emocional actúa como un recordatorio constante de nuestras normas morales, instándonos a reconsiderar nuestras elecciones y evaluar si éstas están alineadas con lo que consideramos correcto. La culpa, en su función de freno emocional, nos invita a la autorreflexión. Cuando experimentamos este sentimiento, se nos presenta la oportunidad de examinar nuestras acciones, comprender las consecuencias de estas y, en última instancia, aprender de la experiencia. Es como una pausa en el flujo de nuestras decisiones, un espacio que nos permite sopesar la ética de nuestras elecciones antes de avanzar. Sin embargo, como cualquier mecanismo humano, la culpa puede oscilar entre ser una guía constructiva y convertirse en un obstáculo paralizante. Cuando la culpa se torna abrumadora, puede convertirse en un freno emocional excesivo, impidiendo nuestro progreso y generando un ciclo de autocondena que se interpone en el camino hacia el crecimiento personal. Es crucial, entonces, comprender la diferencia entre una culpa que guía y una que castiga. La primera nos impulsa a corregir nuestras acciones, a buscar soluciones constructivas y a cultivar un sentido más profundo de responsabilidad. La segunda, en cambio, nos sumerge en la autocrítica destructiva, creando barreras emocionales que limitan nuestra capacidad para aprender y evolucionar. En nuestra travesía por la comprensión de la culpa como freno emocional, exploraremos estrategias para equilibrar este mecanismo. ¿Cómo podemos utilizar la culpa de manera constructiva sin permitir que se convierta en un lastre emocional?
Este será uno de los temas centrales que abordaremos, buscando transformar la culpa en un aliado en nuestro camino hacia una vida más ética y equilibrada. A medida que avanzamos, consideramos la culpa como una brújula emocional que, cuando se utiliza de manera consciente y equilibrada, puede guiar nuestros pasos hacia una toma de decisiones más ética y una comprensión más profunda de nosotros mismos. Ahora, abordemos desde la noción de los factores culturales y sociales en la experiencia de la culpa. Desde mi perspectiva como profesional en salud mental, es esencial reconocer que la vivencia de la culpa no es un fenómeno aislado, está intrínsecamente entrelazada con las complejidades de las sociedades y las culturas en las que nos desenvolvemos. En diversas culturas, la culpa puede asumir formas y significados distintos. Las expectativas sociales, las normas culturales y las creencias colectivas moldean la forma en que percibimos y respondemos a esta emoción. Por fin, explorar la conexión entre la culpa y los contextos culturales y sociales es esencial para comprender su verdadera amplitud. En otras culturas, la culpa puede ser intensificada por la presión social y las expectativas rigurosas. Los estándares morales y éticos predominantes en una sociedad influyen directamente en cómo se experimenta y se expresa la culpa. Esta presión puede llevar a una internalización más profunda de la culpa, creando un diálogo interno más exigente. Los valores colectivos también desempeñan un papel crucial. En comunidades donde se enfatiza la responsabilidad individual y la colectividad, la culpa puede ser percibida de manera diferente que en aquellas donde el énfasis recae en el bienestar común sobre el individuo. Comprender estas dinámicas culturales nos permite contextualizar la experiencia de la culpa y desentrañar sus complejidades. Es importante destacar que los factores sociales, como la presión del grupo y las normas sociales, también contribuyen a la formación de la culpa. La comparación social y el temor al juicio de los demás pueden intensificar la carga emocional de esta emoción. ¿Cómo nos perciben los demás en relación con nuestras acciones? ¿Cómo encajamos en el tejido social? Estas son preguntas que, de manera consciente o inconsciente, afectan la manera en que vivimos la culpa. Además, la culpa puede actuar como un mecanismo de control social. En ciertas culturas se utiliza para mantener la cohesión social, asegurando que los individuos se adhieran a las normas establecidas. Comprender estos mecanismos nos permite analizar críticamente cómo la culpa puede ser utilizada para dar forma a comportamientos individuales y colectivos. En nuestra travesía por la influencia de los factores culturales y sociales en la culpa, exploramos cómo estas dinámicas pueden impactar la percepción de uno mismo y de los demás. La distinción fundamental entre culpa y responsabilidad es un punto crucial en nuestra exploración de la psique humana. Desde mi perspectiva como psicóloga, esta diferenciación es esencial para comprender cómo estas dos dimensiones emocionales influyen en nuestra vida cotidiana. La responsabilidad y la culpa, aunque a menudo entrelazadas, son entidades distintas. La responsabilidad implica reconocer nuestras acciones y asumir las consecuencias de estas, mientras que la culpa, por otro lado, surge de la percepción de haber violado normas personales o éticas. Este es un pilar fundamental para el crecimiento personal. Nos invita a ser conscientes de nuestras elecciones y a aceptar las repercusiones, ya sean positivas o negativas. Es un acto de madurez emocional que nos empodera para aprender de nuestras experiencias y evolucionar como individuos. Por otro lado, la culpa puede convertirse en una carga emocional si no se distingue adecuadamente de la responsabilidad. La clave radica en reconocer que asumir responsabilidad no implica necesariamente sumergirse en un ciclo de autocondena. La responsabilidad es una puerta hacia la acción y el cambio, mientras que la culpa, cuando se desborda, puede paralizarnos y obstaculizar nuestro desarrollo. En esta intervención consideramos cómo la culpa a veces se infiltra en el espacio de la responsabilidad, complicando la toma de decisiones y generando conflictos internos. La habilidad de discernir entre ambas es esencial para construir una relación sana con nuestras acciones y elecciones. Asumir responsabilidad también implica aprender de nuestras experiencias. Es reconocer que, como seres humanos, somos propensos a cometer errores y que estos errores son oportunidades para crecer. La culpa, cuando se gestiona adecuadamente, puede ser un catalizador para esta evolución personal, actuando como una señal que nos invita a reflexionar y mejorar.
En nuestra travesía por la distinción entre culpa y responsabilidad, reflexionaremos sobre cómo podemos cultivar una relación equilibrada con ambas, cómo podemos asumir responsabilidad sin caer en la trampa de la autocondena. Continuamos nuestro viaje introspectivo explorando el papel fundamental de la autocompasión en la gestión de la culpa. La autocompasión se revela como una herramienta poderosa para cultivar una relación equilibrada con nuestras emociones, especialmente cuando nos enfrentamos a la culpa. La autocompasión implica tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad y comprensión que ofreceríamos a un ser querido que está pasando por dificultades. En el contexto de la culpa, esto significa abrazar nuestra humanidad, reconocer nuestras imperfecciones y ofrecernos el consuelo necesario para avanzar. En lugar de sumergirnos en la autocondena, la autocompasión nos invita a adoptar una perspectiva más comprensiva. Nos permite reconocer que todos cometemos errores y que estos errores no definen nuestra valía como individuos. Esta mirada compasiva hacia nosotros mismos actúa como un bálsamo emocional, suavizando la carga de la culpa y abriendo espacio para el crecimiento personal. Al explorar el papel de la autocompasión, reflexionamos sobre cómo podemos aplicar esta práctica en el contexto de la culpa. ¿Cómo podemos desarrollar una actitud compasiva hacia nuestras propias faltas, reconociendo que somos seres imperfectos en evolución constante? Esta transformación de la autoexigencia hacia la autocompasión es esencial para liberarnos del ciclo destructivo de la culpa desmedida. La autocompasión también nos brinda la capacidad de aprender de nuestras experiencias de manera constructiva. En lugar de quedarnos atrapados en la vergüenza y la autoacusación, la autocompasión nos impulsa a examinar nuestras acciones con claridad, identificar áreas de mejora y comprometernos con un crecimiento continuo. Hemos reflexionado sobre cómo los factores culturales y sociales influyen en la vivencia de la culpa, reconociendo la importancia de entender este fenómeno en el contexto de nuestras identidades culturales y sociales. Asimismo, hemos explorado el papel transformador de la autocompasión, descubriendo cómo esta práctica puede ser un faro de luz en el camino hacia la liberación emocional. Recordemos que, en última instancia, la liberación de la culpa reside en la capacidad de aprender, crecer y cultivar un amor compasivo hacia nosotros mismos.
die.